Bueno, muy buenos días. Yo soy el doctor Eduardo Álvarez de la Garza, soy residente de infectología de cuarto año. El tema que vamos a revisar hoy es empiema. Mi asesor fue el doctor Agustín Ranero. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, lo principal que vamos a ver en esta presentación, vamos a dar una pequeña introducción, diferentes definiciones que es importante que sepamos para entender lo que es empiema, un poco de factores de riesgo y epidemiología, la etiología, que aquí básicamente voy a hablar acerca de la microbiología que está presente en lo que es empiema, la fisiopatología de esta patología, que dependiendo de lo que hablemos en este apartado, es cómo nosotros vamos a tratar a estos pacientes, las diferentes técnicas de imagen y diferentes métodos que existen para el diagnóstico, el tratamiento y algunas conclusiones. Bueno, hablando de lo que es las infecciones de desplazo pleural en pediatría, podemos decir que el empiema es una gran causa de morbilidad y mortalidad. Los escenarios más frecuentes que se presentan es lo que es un derrame paraneumónico y empiema. El empiema no es más que una complicación grave que va a afectar aproximadamente el 28% de los pacientes pediátricos que están hospitalizados por hemorragia en la comunidad. El principal factor de riesgo que va a existir para que se presente esta complicación va a ser que nuestro paciente presente una neumonía. Esta tabla corresponde del libro de infectología pediátrica de Fegin nos muestra lo que son todas las complicaciones de neumonía, que existen demasiadas, y aquí solamente vamos a hablar de lo que es empiema. Como le comentaba, es importante saber las diferentes definiciones para llegar a lo que es esta patología. Tenemos que conocer lo que es un derrame pleural transidativo, un derrame pleural exudativo, lo que es empiema como tal y un empiema complicado. Lo que es derrame pleural transidativo se refiere meramente al líquido en el espacio pleural, que es un derrame no purulento y puede ser tanto de origen infeccioso como no infeccioso. Las causas no infecciosas pueden ser de origen cardíaco, por enfermedad renal, que ya les mencioné más adelante. Los derrames pleurales purulentos, o lo que es exudado, se refiere a derrames que son con un contenido celular, la mayoría de las veces con un contenido proteico, que más adelante también les mencionaré cada una de estas características. Bueno, la literatura menciona que la frecuencia de derrame paraneumónico en pacientes con neumonía oscila aproximadamente entre 36 y 57%. De estos pacientes que presentaron neumonía, el 10% van a desarrollar empiema. En el caso de la población pediátrica, está reportado que el empiema se produce de 6.3 a 23 casos por 1000 admisiones hospitalarias, una vez que nuestro paciente tenga el antecedente de neumonía. Perdón, aquí está cambiando diferente con la compu de Iván. En mis definiciones, también les quería mencionar esta definición, que es realmente lo que es el tema. El empiema describe los derrames pleurales purulentos con la evidencia química o microbiana de un severo proceso infeccioso que va a afectar la calidad pleural. Un edema complicado va a ser un proceso que va a estar asociado casi siempre a loculaciones, que es líquido sin movimiento, y la formación de una corteza fibrinopurulenta, que ya más adelante les mencionaré todas las fases como se va a ir formando esta misma. Como les comentaba, esto de los factores de riesgo y epidemiología, y bueno, la frecuencia de los derrames y empiema puede ser entre 10 y 20% en pacientes con neumonía viral. Esto lo menciona también el libro de infectología pediátrica de Fegin, y pacientes con micoplasma neumonía también entre 10 y 20%. Pacientes que tienen neumonía por Staphylococcus aureus se va a presentar entre un 50 y 75%, y 20% en pacientes que tienen neumonía por neumococo. Como les comentaba, existen diferentes factores de riesgo para que nuestros pacientes presenten esta patología. Entre los más importantes está inmunosupresión, infecciones pulmonares recurrentes, una historia de broncoaspiración, el antecedente de procedimientos quirúrgicos de tórax y pleura, y trauma por perforación esofágica. Estos también van a ser factores para que nuestros pacientes vayan a presentar esta patología. En México no conocemos con precisión cuál es la incidencia del empiema. Un artículo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
que evaluaron todos los pacientes con derrame pleural durante un periodo de 2011 a 2012, encontraron que el 52.2% fueron por enfermedades infecciosas. De estas, el 24.7% fue por neumonía y derrame paraneumónico, 11.3% neumonía con empiema y 8% fueron secundarios a tuberculosis. Esto es lo que se acerca más a la incidencia en México de empiema, y es principalmente en adultos, de esta revisión que les comento. Bueno, esta tabla igualmente vamos a hablar que acerca de lo que es la etiología. En la etiología pues vamos a tener diferentes causas y también diferentes agentes etiológicos y microbiológicos que van a causar lo que es empiema. Esta tabla obtenida de una revisión de Pediatrics in Review del año 2002 nos menciona lo que ya les comenté anteriormente. La principal causa para que el empiema se pueda presentar va a ser la presencia de neumonía, entre 50 y 70%. También pacientes con enfermedad renal, en el 9% van a presentar lo que es empiema, el antecedente de trauma. Claro. Ahí es causa de derrame pleural, no de empiema. Ok, bueno, pero No de enfermedad renal va a dar empiema. da derrame pleural secundario, es una de las causas, ok. Las principales causas de derrame Pleural, pero siempre pero que es no neumonía. principales causas De empiema, sí, doctor. Neumonía es una de las causas que secundariamente va a presentar el empiema. Ahora, yo pienso que uno de los puntos más importantes dentro de mi presentación pues es hablar de la etiología bacteriológica de esta patología. Ha habido diferente evolución en cuanto a este tema. Un estudio de 227 niños pequeños y colaboradores que fue publicado en 1984 encontraron que las principales causas fueron Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Bajo estos tres agentes histológicos, la mayoría de las veces se va a presentar esta patología. Pero con la... Fíjate que nada más, perdón. Ahí me falta nada más preguntarte en la anterior, Sí, doctor. ¿cuál es la fecha de este? 84. 84, porque fíjate que se me hace un poquito bajito. A prevacunación de Haemophilus siempre hace 18% hablando de derrame. Yo sí me esperaría, por otras revisiones que me han tocado a mí, poder ver la cuestión de que Haemophilus siempre está un poquito más alto, pero bueno, obviamente los tres agentes son los mismos. Claro. Está bien, nada más 84. Sí, doctor. Bueno, y aquí lo que, como estaba mencionando el doctor, lo que ha sido la era de vacunación, los diferentes antibióticos, la era preantibiótica, han ido cambiando lo que han sido los agentes etiológicos. Inicialmente, pues antes de que iniciara el tratamiento con penicilina, pues teníamos que neumococo, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza también pues eran las causas más comunes. Una vez que se hubo el descubrimiento de la penicilina, hubo una disminución en lo que fue neumococo en la causa de lo que fue empiema o efusiones pleurales. Posteriormente hubo la introducción de la vacuna Haemophilus influenza, cuando estuvo una disminución notable de esta causa, pero cuando presentó lo que fue la diferente resistencia antimicrobiana a penicilina y los diferentes serotipos de neumococo, otra vez tenemos que neumococo tiene un repunte importante y sigue siendo la causa principal, y Staphylococcus aureus metilcelino resistente también está siendo una causa principal de lo que es derrame pleural purulento o lo que es la causa de empiema. Bueno, también es importante mencionar, una vez que ingresó lo que fue la vacuna Prevenar 7, que fue en el año 2007, si mal no recuerdo, disminuyó la incidencia por diferentes serotipos de... Bueno, en realidad entró en el 2001, Pero aquí a México a 2007, ¿no? No, para el 2007 bueno, la ok, Cartilla Nacional de Vacunación, pero se puso a poner a nivel particular, pero Ok. Entonces, posterior a esto, hubo un incremento de los serotipos que no estaban en la vacuna de Prevenar 7, que es el 1, 3, el 5, el 19A, el 7F y el 6A, que esos fueron los serotipos que posteriormente se adecuaron a la vacuna 13 valente. Pero pese a esto, los serotipos que más comunes han encontrado en el cultivo y en el estudio de líquido pleural son el serotipo 1, 3 y 19A como causantes actuales de lo que es derrame pleural y empiema.
Este estudio, esta tabla, es un estudio que se realizó en 1986 aquí en México. Nos habla también de las diferentes causas. Fue en 172 niños que tenían derrame pleural y también empiema, en los cuales las causas principales fueron las que les mencioné anteriormente: Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y neumococo. Perdón, ¿de qué año es eso? 1986. Sí. También, sí, doctora, claro. No, doctor. Sí, aquí principalmente aquí en el instituto, perdón, 172 niños por ahí. De hecho lo tomé del libro de infectología pediátrica del doctor González Saldaña. Fue un estudio que se realizó. Bueno, también otra etiología puede ser los Streptococcus del grupo Viridans, un estudio del Streptococcus viridans, y también un estudio realizado en el año 1997, mencionó que infecciones pulmonares por Streptococcus viridans, el 68% se vean pertenecen al grupo de Streptococcus ingeniosos, pero aquí es importante también que mencione que el Streptococcus del grupo A la mayoría de las veces se relaciona a pacientes que tienen varicela. El empiema que presentan estos pacientes, la mayoría de las veces está relacionado con niños que presentaban varicela. La causa de infección nosocomial, la etiología principalmente va a ser Staphylococcus aureus en el 50% de los casos, de los cuales el 67% va a ser cepas metilcilino resistentes, además de gérmenes gram negativos como E. coli. Sí, doctor. Claro, es que sabes que si te regresas a nada más para confirmar, pues si está relacionado esto con varicela. No, el Streptococcus del grupo A, piógeno, lo que es. Esto fue algo que mencioné solamente en esta diapositiva, y yo como extra quise mencionar que el Streptococcus piógeno. Varicela, así sí. Bueno, como les comentaba, la causa de infección nosocomial, el Staphylococcus aureus en 50% de los casos, y además de gérmenes gram negativos como coli, Klebsiella y algunos anaerobios. También puede haber empiema secundario a agentes micóticos. En el 1% de los casos se ha reportado, pero bueno, esto ya está reportado en pacientes inmunocomprometidos, y el agente principal es Candida sp y tiene una mortalidad hasta del 73%. También hay reportes que se ha presentado empiema por hongos filamentosos como aspergillus, pero se observa más en pacientes inmunocomprometidos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología. Ya anteriormente ya les mencioné la etiología más común. Creo que la fisiopatología es muy importante dentro de esta patología, ya que nosotros, al conocer la fase en la que se encuentra este paciente, vamos a realizar el tratamiento importante. Bueno, primero es importante conocer que cualquier alteración que existe entre la formación y el aclaramiento del líquido pleural dentro de nuestra cavidad pleural va a tener como resultado que hay un acúmulo de líquido dentro de esta. Los principales mecanismos es un aumento de la permeabilidad capilar, a un aumento de líquido en el espacio intersticial y anormales en el drenaje linfático. Cuando hay alteración dentro de estas tres situaciones, va a haber un acúmulo mayor de líquido en el espacio pleural, lo que va a tener posteriormente las alteraciones que les voy a mencionar. Inicialmente, cuando hay inflamación en la pleura, ya les había comentado, la pleura aproximadamente tiene de 0.3 mililitros por kilo de líquido dentro de ese espacio, y es un líquido trasudado con pocas proteínas y celular entre 1000 y 5000 células, sobre todo linfocitos, macrófagos, células mesoteliales, que son las que revisten el endotelium pulmonar, y nunca tiene células polinucleares. Cuando hay inflamación pleural, una vez que tenemos un proceso infeccioso, la interacción de las bacterias dentro de este sitio lo que son sus principales factores de virulencia, citocinas y quimiosinas, van a desencadenar una alteración de lo que ya les mencioné anteriormente, que es cambios en la permeabilidad pleural. Esto va a favorecer lo que es el acúmulo de líquido.
Los sucesos iniciales que tienen lugar a la inflamación de la pleura está mediada por estas células, que son células mesoteliales pleurales estimuladas. Estas células, una vez que nosotros tenemos el proceso infeccioso, las bacterias se van a unir a estas células y va a estimular la producción de interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, factor estimulante de crecimiento beta, y esto va a condicionar un proceso infeccioso dentro de nuestra cavidad pleural. Ahora, una vez que ya les mencioné lo que son estos diferentes mecanismos, es importante hablar de las 3 fases que existen para la formación del empiema. La fase exudativa, que ya les hablaré específicamente de cada una de ellas, dura aproximadamente de 2 a 5 días. Fase fibrino-purulenta de 5 a 10 días y de organización de 10 a 21 días. La fase exudativa manifestada en las primeras 48 horas. Inicialmente hay un aumento de la permeabilidad capilar derivado del daño endotelial inducido por los neutrófilos activados que le van a liberar diferentes radicales libres, interleucinas, y el líquido aquí normalmente no es un líquido complicado, ya realizado en el estudio, y esta fase también la podemos llamar como un derrame no complicado. Hay un aumento de la presión intersticial y la falta de la absorción por linfáticos por el drenaje linfático de la cavidad pleural va a facilitar su acumulación. El líquido, como les comentaba, es estéril y carece de viscosidad, y podemos denominarlo un derrame no complicado. La fase fibrino-purulenta, aquí ya va a haber cambios un poco más importantes, va del 5º hasta el 10º día. Aquí ya va a haber la formación de adherencias fibrinosas. El líquido va a ser mucho más viscoso, el líquido pleural, lo que es su pH, la glucosa, la deshidrogenasa láctica y las proteínas van a estar alteradas, como se los mencionaré más adelante. Y ya podemos mencionar que es un derrame complicado, aunque el pulmón aún es expansible. Mientras que en la fase de organización, aquí ya se va a formar lo que es una corteza fibrosa intrapleural rica en fibroblastos, y aquí ya el derrame va a ser obviamente complicado y ya no va a haber un adecuado movimiento de la cavidad pleural. Por eso es importante conocer el tiempo de evolución de cada una de estas fases para nosotros saber nuestro paciente cómo está, y lógicamente clínicamente también lo vamos a poder identificar. Esto no es más que un esquema en el cual les puedo resumir lo que ya les mencioné anteriormente. Tenemos nuestro factor desencadenante principalmente, que es neumonía en el 70-80% de los casos, el periodo exudativo no complicado de 2 a 5 días, el líquido pleural va a estar no viscoso, va a fluir fácilmente, el cultivo la mayoría de las veces es negativo, la glucosa, el pH y la LDH están normales. A diferencia de la fase fibrino-purulenta, donde ya tenemos que ya está mediada por interleucinas, quimiosinas y diferentes citocinas, el pH va a estar en arriba de 7.2, la glucosa va a ser normal o puede estar ligeramente disminuida, abajo de 60 pero no menos de 40, el líquido va a estar viscoso y el cultivo la mayoría de las veces en esta fase ya va a ser positivo. La LDH no va a estar tan aumentada como ya es en la fase de organización, donde el pH va a estar abajo de 7.2, la glucosa va a estar abajo de 40, el cultivo va a ser siempre positivo y la deshidrogenasa láctica va a estar 3 veces por arriba del valor normal. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. Bueno, el diagnóstico, lógicamente tenemos que tener el antecedente del paciente que tiene neumonía. Van a presentarse diferentes manifestaciones clínicas que no van a estar exentas de lo que es un paciente con una neumonía. El paciente va a estar con tos, con fiebre, con dolor torácico tipo pleurítico, hemoptisis, diaforesis nocturna, en algunos casos pérdida de peso, astenia, anorexia y taquipnea, que es un signo muy importante en el 70% de los casos. Los síntomas que caracterizan el empiema no se difieren a síntomas que nuestro paciente con neumonía. Bueno, para el diagnóstico vamos a tener diferentes métodos. Fíjense que también algo que no es de menospreciar es la presencia de dolor abdominal. Y sobre todo, fíjense que no es más infrecuente que en las áreas de urgencias, y aquí nos ha pasado en el instituto. El chico con el dolor abdominal, y nos clavamos con un diagnóstico probable de abdomen agudo y secundario una apendicitis. No revisamos completo al paciente, se toman las placas de rayos X y de repente se alcanza a evaluar cómo está presente el ángulo diafragmático, el cardiofrénico velado. Ya en CHIN no lo auscultamos, lo auscultan, tiene datos patológicos de la explotación pulmonares, de la radiografía de tórax y un derrame pleural. Entonces acuérdense de revisar los pacientes completos.
no nada más checarse con un diagnóstico y ya no abordan bien como debe ser el paciente. Pero más de una persona pasaba aquí mismo en el hospital. No, está bien. De hecho, en la época en la que veíamos muchos niños, muchos casos de derrame pleural, la distensión abdominal más impresionante que he visto era un niño de 2 años con un derrame. Nos fuimos con una placa de abdomen, obviamente, porque lo que tenía era distensión por un hilo, pensamos en una suboclusión, obviamente una suboclusión oído, lo que tenía era un hilo de flujo por el derrame pleural. Porque estos niños tienen tos, pero la tos no son en accesos tan frecuentes que nos hagan que nos llamen la atención como si estuviera por ejemplo en los procesos no. Entonces, por eso lo que dice el doctor quiero mencionarles antes de los microorganismos, por ejemplo, la presencia de pseudomonas y todos esos gram negativos, quitando salmonela, que como parte de la bacteriemia hace un foco neumónico, o paraneumónico, que es lo que da origen a un exudado, a un trasudado casi siempre, pero puede ser evolucionar hacia un empiema, casi siempre es por colonización retrógrada del tubo, quitando los hormonas comprometidos. Entonces, si uno analiza todos los casos que tenemos, pues hay varios en el instituto que tenían pseudomonas o polios Klebsiella, pero la mayoría eran durante su internamiento y por una colonización secundaria en forma retrógrada, porque la sonda se coloniza fácilmente, claro, sobre todo por pseudomonas. Bueno, como les comentaba, en el diagnóstico, pues principalmente vamos a tener lo clínico, pero también vamos a tener estudios de imagenología, estudios de líquido pleural, que nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico más específico. El análisis del líquido pleural, pues lógicamente va a tener que incluir pH, cuantificación de proteínas, medición de desogenasa láctica, nuestro nivel de glucosa, celularidad, la tinción de Gram, colonización y cultivo de aerobios. Es muy importante mencionar que, como ya anteriormente durante las fases vemos cómo nuestro líquido pleural va a ir cambiando, un pH menor a 7.2 la mayoría de las veces está muy relacionado con enfermedad complicada y va a necesitar drenaje. Esto podríamos decir que sería una de las indicaciones que más adelante les voy a mencionar, pero que sería drenaje pleural. Un pH menor a 6, en la mayoría de los casos, nos habla de una ruptura de esófago. Bueno, esta es una tabla igualmente obtenida del libro de Infectología Pediátrica de Feijin, en el cual podemos ver lo que yo ya les mencioné anteriormente, cómo vamos a tener las características de un trasudado, de un exudado, pero lo que más nos importa a nosotros pues, es lo que es el empiema y el empiema complicado. La apariencia del líquido pleural va a ser turbio en lo que es el empiema, va a tener una seguridad arriba de 25.500, más del 95% de polimorfonucleares. La relación proteína sérica con proteína de líquido pleural va a estar mayor a 0.5, asimismo la relación de desogenasa láctica pleural con desogenasa láctica de sérica va a estar más de 0.6, la glucosa va a estar disminuida y el pH va a estar entre 7.2 y 7.35, mientras que nuestro empiema complicado ya va a estar menos a 7.2. En el empiema normalmente todavía puede haber un poco de que en la imagen nosotros podemos ver la fluidez o que se mueva libremente derrame pleural, a diferencia en el empiema complicado, que ya las loculaciones, que es como menciona ese término, disminución de movimiento de líquido, se va a ver y aquí vamos a ver septos y todo lo demás que más adelante en el diagnóstico imagenológico les voy a mencionar. Aquí mismo se menciona que se debe drenar el espacio pleural cuando la tinción de Gram o los cultivos sean positivos. Sin embargo, es importante mencionar que solamente el 61% de los pacientes con empiemas establecidos van a tener una tinción de Gram positiva. Por eso es sumamente importante evaluar el tiempo de evolución dentro de nuestras fases, para nosotros saber en qué fase se encuentra nuestro paciente y cuál va a ser la terapéutica que vamos a realizar. Bueno, en lo que es estudios de gabinete e imagenología, principalmente vamos a tener lo que es radiografía de tórax, ultrasonido y tomografía. Actualmente el estudio de elección o que más se utiliza, donde podemos ver mejor los cambios, es el ultrasonido. La TAC normalmente la vamos a utilizar para una vez que nosotros queramos realizar un procedimiento quirúrgico, y la radiografía de tórax pues es nuestro primer método que utilizamos de diagnóstico.
La radiografía de tórax requerimos de 200 a 500 mililitros de líquido pleural para obliterar el ángulo costofrénico, mientras que en la radiografía de cúbito lateral podemos detectar cantidades apenas de 5 mililitros de líquido pleural olible. Esto es importante, ya que aquí les menciono la sensibilidad y la especificidad que tienen cada una de estas proyecciones radiográficas. La proyección lateral tiene una sensibilidad de 86% y una especificidad de 87%. La anteroposterior y la posterior anterior y anteroposterior tiene sensibilidades y especificidades disminuidas. Así que, ¿qué es lo que nos podemos quedar de esto? Que en el abordaje de un paciente que tenga un derrame pleural siempre hay que realizar una radiografía lateral. Sí, doctor. Nada más eso de 200 a 500 mililitros, eso en el adulto. Claro, no hombre, imagínate un muchachito de un año. Pero vamos a aclarar que para que se borre el ángulo, eso ya es el adulto. Imagínate un niño 50 de 5 meses o medio litro le llena. No, está ocupado todo el Sí, doctor. Bueno, esto es una imagen por el todo, es una imagen posterior anterior, en la cual podemos ver un derrame pleural que no ocupa más de la mitad del hemitórax. Igualmente, esta es otra imagen de una radiografía de tórax, donde también podemos observar un derrame que probablemente ya ocupa un poquito más de la mitad del hemitórax, que esto van a ser igual criterios para el tratamiento que vamos a realizar en nuestros pacientes, que más adelante se los mencionaré en un algoritmo que realicé. El ultrasonido, como les dije, ha tomado una relevancia en el abordaje diagnóstico del paciente con derrame pleural. Está considerado como el procedimiento estándar para ver si existe la presión de loculaciones o septos. O sea, que el líquido ya no esté en movimiento o haya aceptaciones con líquido ahí mismo. También es el estudio de elección para nosotros realizar una toracocentesis guiada por este mismo estudio. Posee una mejor capacidad diagnóstica que la radiografía de tórax para distinguir entre líquido, engrosamiento y consolidación, y tiene mejor capacidad diagnóstica que la tomografía computada para evidenciar la presencia de septos y loculaciones dentro de la cavidad pleural. Por eso es de suma importancia que una vez que tengamos este diagnóstico, realicemos un ultrasonido. Bueno, también existe una clasificación que menciona 4 grados de el ultrasonido para nosotros ver cómo va a evolucionar nuestro paciente. Aquí, bueno, solamente podemos ver que es puro líquido, no tenemos la presencia de tejido de fibrinolítico, como ya aquí podemos observar, y posteriormente a la presencia de loculaciones, como se pueden observar, y septos, como se puede observar en esta imagen de radiografía. Este es los diferentes estadios que maneja el ultrasonido para lo que es derrame pleural. Inicialmente vamos a ver el fluido libre, el líquido libre. Posteriormente podemos ver un poco más de cogenicidades, pero sin septaciones. En el estadio 3 ya puede haber tejido fibroblastos o tejido que no realice la presencia de septaciones, y ya en el estadio 4 pues ya haber septos y loculaciones. La tomografía, como les mencioné, también puede indicar la presencia de líquido pleural, pero no es un estudio para ver la presencia de septos o de loculaciones. Más que nada, la tomografía se utiliza más para lo que es absceso pulmonar. Esta es una imagen por tomografía computada, donde podemos ver un derrame pleural extenso. Y también la tomografía se utiliza, como les mencioné, para ver el abordaje que vamos a realizar una vez. Ya les mencioné más adelante los procedimientos quirúrgicos que se realizan con estos pacientes, pero la tomografía la podemos utilizar también para saber cómo vamos a realizar el abordaje de estos procedimientos. Igualmente, para ver el engrosamiento pleural, la tomografía es un estudio que podemos utilizar, pero nunca para visualizar septos ni loculaciones. Este cuadro lo realiza la Sociedad Americana de Tórax, en lo cual vamos a clasificar las características de derrame paraneumónico. Existen diferentes categorías, que van desde categoría 1 hasta categoría 4, que igual no es nada distinto a lo que les mencioné anteriormente. La categoría 1 y 2 es un derrame paraneumónico simple, que nos va a hablar lo que es nuestra fase inicial, que ya les mencioné anteriormente. En la categoría 3 va a ser un derrame
panarmónico complicado, y la categoría 4 va a ser el empiema, que bueno, que las características bioquímicas se van a distinguir en cada una de estas fases, y el tratamiento en cada una de estas va a ser distinto. Bueno, el tratamiento de esta patología engloba diferentes situaciones, desde el uso meramente de antibióticos, la introducción de un sello pleural a la cavidad para el drenaje, la instalación de fibrinolíticos dentro de la cavidad pleural y la utilización de toracoscopía o toracoscopía videoasistida en los casos extremos. Inicialmente pues vamos a hablar de lo que es antibióticos. Los antibióticos en la mayoría de los casos todos tienen una adecuada penetrancia en lo que es la cavidad pleural, solamente con los aminoglucósidos representa el grupo que penetra en mayor cantidad a nuestra cavidad, a nuestro espacio pleural, ya que se pueden activarse en medio ácido. Por eso los aminoglucósidos en la mayoría de los casos no se utiliza como tratamiento para lo que es el derrame pleural o empiema. Sí, pero fíjate que también pues, no sea como un tratamiento antibiótico que utilizaría, que quede bien claro, para un manejo de una neumonía. Pues no, para el periodo neonatal no tiene ninguna utilidad. No lo manejo. Es muy frecuente que te lleguen pacientes referidos de los hospitales del gobierno del Distrito Federal, tengan la combinación de ceftriaxona aminoglucósido, no hay que cuál es la explicación, no, está completamente fuera de razón que tengan un aminoglucósido los pacientes que están tratando con neumonía. ¿Por espectro? Sí, Mejor penetración. O sea, bueno, la penetración es importante, pero yo me quiero remitir a esta interna. Lo que quieres tratar es ser los agentes pronóstico. El tratamiento empírico inicial debemos basarnos en los patógenos más comunes, como ya se los mencioné al inicio de la charla, los patrones de sensibilidad antimicrobiana locales y en todos los resultados posibles, incluida nuestra tinción de Gram. Normalmente el tratamiento de un paciente con empiema va a ser prolongado entre 3 a 4 semanas o más. Y una vez que haya una resolución adecuada del paciente y ya acabemos con el tratamiento intravenoso, se deja tratamiento oral por aproximadamente 7 días más. Sí, doctor. Independientemente del germen, ¿cuántos semanas? Independientemente Del germen. Es que hay 3 o 4 semanas. La gente causando esto mismo para que lleguen a 4 semanas todo. Bueno, yo lo que revisé, lo que es el neumococo, Staphylococcus y el Streptococcus pyogenes, la mayoría de las veces el tratamiento se lleva 3 a 4 semanas, donde sí no revisé ni etiología por cándida o por en otros agentes etiológicos, pero sí, la mayoría de los casos el tratamiento es de 3 a 4 semanas, lógicamente dependiendo las características que hayamos tenido en nuestro líquido pleural, el paciente como esté, la evolución que vaya a tener. Aquí a los 15 días ya los quieren dar. A ver, ahí no es tanto por el patógeno, sino es por la complicación. O sea, ya el paciente ya tiene una paquipleuritis, está loculado, eso realmente son empiemas que van a requerir más tiempo. ¿Sí? Si es lo agarras todavía en la fase exudativa, ¿sí? Y no forma lóculos ni nada, lo drenaste oportunamente y lo tratas, esos pacientes normalmente los pueden manejar 2 o 3 semanas. Pero si ya hizo una paquipleuritis, está loculado, lo operan, pero eso se va a son los que se van a más semanas. Por eso no es tanto por el patógeno en sí, sino por el grado de complicación a nivel de la cavidad pleural. Básicamente es lo que dicta si se van a 3, 4 o más semanas. Sí, pero muchos de ellos, cuando ya están en esa fase que te dice, se vuelven quirúrgicos. No, claro, definitivamente. Por eso lo que comento, depende en qué fase llegan. Si llegan en una fase muy temprana, no tienen que recibir 4 semanas. Pero muchos niños ya llegan en una fase mucho más avanzada. Pero no es tanto el patógeno, lo que es como está el paciente, en qué fase esté. Tanto tiempo, sino el grado de complicación que tengan. ¿No puedo comentar algo? Aunque mucho del grado de complicaciones en relación Claro, tiene que ver con el patógeno, claro. Porque el comportamiento puede ser más o menos agresivo dependiendo del microorganismo, pero sí, eventualmente es dependiendo de la complicación que tenga en ese momento. Es como, ¿En qué fase está nuestro paciente? Claro, y qué tanto mejoró con el procedimiento quirúrgico, porque ahí está la
laparoscopia bien. De hecho, uno de los grandes errores que siento que se cometen aquí en pacientes que fueron en urgencia, que cuando llegan a terapia normalmente yo les pido el ultrasonido, pero el problema es cuando llegan con derrame que no se les haga ultrasonido. El ultrasonido es vital, porque si el ultrasonido ya revela que tiene septo, ya ese niño va a requerir no necesariamente cirugía, pero por lo menos requiere toracoscopía asistida. El problema es que llegan con derrame, obviamente en la placa normalmente los septos no se ven, se le empieza el antibiótico, obviamente la tomografía no es de primera elección de ninguna manera, como bien lo dijo Lalo, pero todo niño con derrame acostúmense a hacerle ultrasonido, porque si el ultrasonido ya vemos lóculos, ¿sí? Ese niño ya no se puede quedar nada más con las ondas, ¿sí? Porque a veces se mete las ondas, se está drenando, ahí drena un poco, drena mucho, lo que ustedes quieran, pero si tiene septos, la sonda no va a servir. Ahí tienen que entrar con por lo menos, o le ponen fibrinolíticos o ya se van a vida asistida. Entonces, por eso es muy importante que ustedes vienen avisando largo, evalúen el tiempo de evolución. Normalmente los niños cuando vienen aquí ya llevan más de una semana de evolución con el derrame. Incluso ya los manejaron por fuera. Y esos niños están entrando prácticamente, pasando de la fase vegetativa, que es la opinión purulenta, está pasando ya a la organizativa, donde ya con pura sonda habitualmente no salen. Entonces eso retrasa que los intervengan, porque lo tienen 5 o 7 días con el antibiótico y prolonga la hospitalización y está favoreciendo que haya todavía mayor proceso de, ¿cómo se llama?, de fibrosis. Entonces, si acostumbren, sobre todo los R3 y los personas R3, que acostumbren a las urgencias a que se le haga ultrasonido en forma temporal. Porque eso va a diagnosticar si tiene lóculos o no, y eso cambia el abordaje terapéutico. Sí, de hecho hay un artículo muy viejo de los 90 en donde ellos evalúan factores de riesgo para que inmediatamente se haga toracoscopía, que del menor de 2 años de evolución prolongada que ellos daban entre 10 y 14 días, que es lo que corresponde a las diferentes fases, que tú ya vas a esperar que ese niño esté tabiquado y entonces ese niño requiere en el abordaje un pH menor de 7.2 y aquí nunca se hace estudio, sí. Se hace el citoquímico, pero no pH. Entonces son los datos como claves para decir este niño requiere el ultrasonido y pensar en una toracoscopía pero de inicio, porque con ese doctor recuerda, si no se va a prolongar mucho la estancia con posibilidades de que se complique. Bueno, como les mencionaba, precisamente el tratamiento antibiótico, los diferentes estudios y variantes guías mencionan que la cetotaxima y ceftriaxona se pueden utilizar como tratamiento empírico hasta que se conozcan los resultados de los cultivos. La clindamicina y la vancomicina podrán añadirse si sospecha de estafilococa o meticilina resistente a adquirir en la comunidad. ¿Puedo comentar? Yo creo que no se podría, ¿no? El tratamiento pues está un poco, los tetrastofocos y está de alguna manera, entonces se debe usar de primera. De forma inicial y después dependiendo de lo que salga, pues ya cambiar, pues ya no seas malo, no regresas para ver el año de la 11 más, 2011. 13. Es que depende de donde estén hechos los estudios, Claro. porque los derrames han modificado el agente bacteriano de primera infección. Lo que nosotros antes poníamos el dedo por estafilococo ya no es en muchos lugares número 1. Sí, por favor. Y luego la banco, de alguna manera. Que, bueno, regresando, que es muy importante, si más para contar la vacunación. Piense que aquí en nuestro país no tenemos una incidencia tan alta de estafilococcus comunitariamente no resistente, a diferencia de lo que tienen Estados Unidos, que da miedo. Entonces aquí sería, si tiene una neumonía complicada, si tiene un empiema, terapia combinada con ceftriaxona y doxiciclina es una muy buena tratamiento de primera elección para cubrir neumococo, obviamente tomando en consideración lo que dice el doctor Mante,
se tiene que cubrir neumococo, alta resistencia a la penicilina también, porque están hablando ya de una infección grave, estos pacientes de ninguna manera vamos a tratar de penicilina en este caso, pero además agregarle dicloxacillina. Y aquí viene, y es un punto muy importante, que es algo que luego le batallamos mucho en las áreas de urgencia, aquí mismo en el hospital. Lo que tú comentabas, mandar la tinción de Gram, porque la tinción de Gram, si te reporta que tiene cocos, glacos, enfares, entonces ya haces un diagnóstico de una neumonía complicada por neumococo y puedes manejarlo como monoterapia al paciente. O sea, no necesitas ponerle agregar dicloxacillina o al revés, si salen cocos, glacos, en racimo, tú dejas monoterapia con dicloxacillina y eres feliz. Obviamente eso en caso que hagas una tinción de Gram. Por eso es vital hacerla en urgencia. Esto les tiene que quedar bien claro porque ustedes muchachos nos están rotando en estas áreas. Se les tienen que enviar la tinción de Gram en cultivo y todo para que la coagulación para claro. Sí, aquí de entrada, digo, siempre debe llevar una cefaloscopia de tercera por la posibilidad de neumococo resistente. Hay países que tienen mucho, por ejemplo, serotipo 1. No me acuerdo que unos argentinos y unos brasileños decían que para que ustedes en México ponen cefaloscopia de tercera. Pues sí, pero lo que pasa es que en ellos predominaba el serotipo 1, que es bien sensible incluso a la penicilina. Pero nosotros tenemos otros serotipos, por lo más prevalentes, incluso más virulentos y más resistentes a pesar de la vacuna, por el cambio de serotipos que ha habido. Entonces, sí es muy importante, por esto que es un padecimiento grave con la tecnología de tercera generación, como dice Paco, siempre ponemos dicloxa. ¿Sí? La posibilidad de poner Linda o Banco, la realidad eso es para otros países donde tienen más estafilococo mencino resistente que no en nuestro caso. Pero nosotros tenemos como 40% de aislamiento. La realidad es que no es elevado el porcentaje de aislamiento en el piema. Vamos a empezar un protocolo con biología molecular que le vamos a buscar un poco y le vamos a buscar esta condición resistente como pero por cultivo, por métodos microbiológicos convencionales, 40% de terminación, pero bueno, como está, aquí es muy importante, estafilococo lo presentaste en las primeras diapositivas. Staph en un alto porcentaje da el piema, 50, 70%. ¿Sí? Y neumococo como en un 20-25%. Pero obviamente como neumococo es más frecuente, es la causa más frecuente del piema. Pero no podemos dejar de excluir el estafilococo. También se puede ver. Entonces, por eso el esquema va con cefaloprimina tercera, con cefotas o flaxones, más dicloxa. Bueno, esta tabla es de una revisión del año 2014 de la Sociedad Española de Pediatría que resume el tratamiento que se debe realizar en antibiótico empírico en los casos especiales de neumonía que hay en la comunidad, con derrame paraneumónico o sin derrame paraneumónico, menos de 6 meses. Espérame, pero ahí con lo que tú has dicho se contrapone. Ahí que le ponen ampicilina más cefotaxima. ¿Dónde? En la primera menor de 6 O sea, meses. puede ser ampicilina más cefotaxima o solamente cefotaxima. Y el estafilococo. Si sospechamos de estafilococo, cloxacilina, amoxicilina con clavulanato, Y a lo o hasta más, a los cefuroxima. 6 meses te digo porque aquí se modifica un niño con un derrame de más de 3 semanas. Ustedes ponen una droga estafilocosis paciente. Pero de hecho, desde el inicio nace a todos, porque independientemente de que el Estado estamos de acuerdo, a lo mejor ni siquiera vamos a aislar Estado en un año, pero con uno que aísles y que no lo pongas hasta que no tengas el cultivo, hasta que no identifiques, el niño se debe ir con doble esquema. Hay lugares en donde, por ejemplo en Uruguay, manejan únicamente antibióticos para neumococo, porque en los últimos años no hay control. Con nosotros sí ha bajado mucho, pero finalmente puede estar, no lo puedes Descartar. Hay parámetros que te pueden orientar hacia esta neumococo, pero eso radiológicamente, sin embargo, son difíciles de evaluar. El niño debe de cubrirse contra esos dos organismos. Bueno, en este estudio, los investigadores observaron que el 24% de los pacientes con derrame paraneumónico mayor al 40% del hemitórax
Esto de tamaño es muy importante para el tratamiento que vamos a realizar. Respondía a tratamiento exclusivamente con antimicrobianos y el 81% respondía si el derrame era de 20%. Lógicamente, si tenemos un derrame más extenso, la respuesta a antimicrobianos va a ser mucho menor que con un derrame menos extenso. No se recomienda la administración de antibióticos intraoperales, dado que no se tiene conocimiento sólido que justifique esto. Bueno, el drenaje pleural por sonda, existe diferente información que un retraso en el drenaje, sobre todo en un derrame paramétrico complicado o empiema, categorías 3 y 4 que les mencioné de la Sociedad Americana de Tórax, con incremento en la va a dar un incremento en la morbilidad, tiempo de estancia hospitalaria y mortalidad. Los principales factores de riesgo, las principales indicaciones que nosotros podemos pensar para la instalación de una sonda pleural es cuando tenemos un derrame pleural que ocupa más de la mitad de nuestro hemitórax en la radiografía de tórax, un derrame loculado en una radiografía de tórax, ultrasonido o TAC. Bueno, importante lo que ya mencionamos, las loculaciones nunca las vamos a ver en la radiografía. Aspiración de pus, un pH de líquido pleural de 7.2, glucosa en líquido pleural de menor a 70, identificación de los microorganismos por tinción de Gram o cultivos de líquido pleural y falta de la mejoría clínica con antibióticos. Estos serán indicaciones para nosotros realizar la instalación de un drenaje pleural. Ahora vamos a